Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañáis hoy en este evento de CIDIO LATAM. Yo me presento, soy Iván Herrero y tengo el honor de ser el presidente de esta asociación que promueve la adopción y el uso estratégico de los datos y la analítica con el fin de generar valor en nuestra sociedad, en todos los países de América Latina. Estamos convencidos de que estas capacidades pueden servir de catalizadores para generar desarrollo económico y social. Y para contribuir a ello, a nuestro propósito, generamos estos espacios de divulgación en el que hoy tenemos la suerte de contar con Ernesto Ichikawa, consultor en Change Management, Change Practitioner, ingeniero industrial de la Universidad de Lima y egresado del MBA de la Universidad de Lima. Ernesto ha sido director de Educación Ejecutiva en ISIL, una universidad peruana, gerente de operaciones y project manager en Comunal Coworking, y además ha tenido experiencias en el mundo del emprendimiento como cofundador en Quispe y Mamani y en retail, donde se desarrolló como product manager en Falabella, Perú. Buenas noches, Ernesto. Bienvenido a este evento de CIDIO LATAM y muchas gracias por estar aquí para compartir con nosotros este conocimiento tan interesante y tan imprescindible hoy en día en las organizaciones y más desde el puesto de liderazgo de los Chief Data Officers y los Chief Analytics Officer y cualquiera que estemos impulsando la transformación analítica en nuestras empresas. Qué importante es saber impulsar el cambio, saber desplegar buenas prácticas de change management para que todos nuestros esfuerzos finalmente deriven en adopción, en cambio, ¿no? Y no se queden en algo puramente técnico y no terminen por transformar la organización, que es finalmente lo que todos buscamos. Iván, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción también. Sí, yo creo que cuando me invitaron a hablar de este tema que a mí me apasiona, yo feliz porque además entiendo muy bien el impacto que puede tener en un espacio como este, en gente que está muy conectada con la tecnología, ¿no? Con la información, que hoy día es el principal activo de las compañías, es la data, el conocimiento que puede generar a partir de eso, ¿no? Y nada, yo encantado de compartir un poco de esto que me gusta, que me apasiona y que espero que les pueda servir de utilidad. Nada, entonces de frente, de una vez arranco para ir directo al grano. Efectivamente, como dijo Iván, yo soy ingeniero industrial y es una pequeña introducción que hago. No me gusta mucho presentarme yo mismo, pero porque además existe ahora la data, ¿no? Entonces uno puede ir a LinkedIn y encontrar ahí más data sobre mí. Pero sí es importante que les cuente que soy ingeniero industrial y la primera etapa de mi carrera yo me la pasaba pues diseñando procesos, como todos los ingenieros, rediseñando procesos, mejorando, y mi mundo era pues ese mundo más como racional y técnico, ¿no? Y tengo siempre ese recuerdo de haber diseñado o mejorado procesos, haberlos entregado después de un análisis bien sesudo y volver después de unas semanas y ver que las cosas no avanzaban, ¿no? Racionalmente yo pensaba que era lo correcto y entonces no entendía por qué no se adoptaba, ¿no? Y cuando encontré Change Management me di cuenta del punto ciego que estaba teniendo, pues que es justamente eso que dicen, ¿no? Que dice Iván, ¿no? Que es cómo aprovechamos las soluciones que se están creando para realmente generar un cambio en las organizaciones. Y yo quiero empezar con eso, ¿no? Yo lo resumiría así. Hoy día que estamos en el mundo del customer centric, el 95% de la organización está pensando en crear nuevas soluciones y eso me parece fenomenal, ¿sí? Pero queda un espacio muy pequeño de gente que tiene que preparar a la organización para esas soluciones, ¿sí? Y a veces eso yo lo encuentro un poco desbalanceado en la línea de crear esto que en innovación se llaman pues las organizaciones ambidiestras, ¿no? Entonces, Change Management yo creo que busca justamente tapar ese dolor y poder crear una organización realmente ambidiestra que diseñe soluciones, pero que realmente generen valor a la organización y por ende al cliente, ¿no? Entonces, nada, quiero comenzar de una vez. A mí me gustan las cosas muy simples, así que la agenda del día de hoy son 2 puntos. Nos tenemos que apurar y tenemos que entender por qué nos vamos a apurar, ¿sí? Eso es básicamente lo que le quiero decir hoy y van a ver a qué me refiero, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con lo de apurar, ¿sí?
Y antes de empezar, claro, cualquier duda que tengan, por favor, pónganla ahí por el chat. Lo bueno de este tipo de espacios es que ustedes pueden preguntar por ahí y se van consolidando las preguntas y en el momento adecuado las puedo ir respondiendo y que esto siga siendo muy fluido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a apurarnos. Astro Teller es el CEO de X, antes se llamaba Google X, metido en innovación disruptiva. Están a punto de sacar a la luz ya el proyecto de Wi-Fi a través de globos aerostáticos. El mundo va a tener Wi-Fi, Google va a proveer de Wi-Fi a través de globos aerostáticos para todo el mundo. Vas a estar caminando en la calle y vas a tener una señal de Wi-Fi de Google, ¿sí? En las ciudades no tiene es como, wow, qué cómodo. Pero piensen cuando uno se va a zonas remotas, a la selva, a África, a lugares que son pobres, la información es lo que puede generar desarrollo y llegar a darles conocimiento a través de estos globos aerostáticos va a ser fenomenal, ¿no? Y Astro Teller, que está metido en esto de la innovación disruptiva y muy adelante en la tecnología, dice da un dato, ¿no? Dice que el siglo XXI va a equivaler en cambio tecnológico a los últimos 20 siglos, ¿sí? Y ojo que ya nos quedan 79 años, no tanto. Y esto lo podríamos graficar en este cuadro de esta manera, ¿no? La tecnología va a empezar a cambiar de manera exponencial, ¿sí? Y podemos ver que hacia el final, pues esto se acelera de manera violenta. Esto es fenomenal porque, de nuevo, y como dije al principio, nos trae un montón de soluciones, ¿sí? Las soluciones están ahí. A veces yo digo siempre, a veces uno tiene un problema y debería ir primero, antes de cualquier cosa, a ver si en tu App Store hay algo que lo solucione, ¿no? Salud, deporte, dieta, lo que quieras. Siempre encuentro yo una app que ya existe para esas soluciones. Y si no, hay alguien que lo puede programar también, ¿no? Entonces, la tecnología está ahí disponible para el que la necesite. La tecnología está creando cada vez más soluciones. Y Astro Teller lo dice así, y dice, esto es fenomenal, ¿no? Pero hay un problema, dice. El problema no está en esa curva, el problema está en esta otra curva, que es la curva que tiene el ser humano para adaptarse a esas soluciones, ¿sí? Y ahí vemos que hay una intersección que tiene un antes y un después, ¿no? Cuando la adaptación era superior a la tecnología, todo era muy intuitivo, ¿no? Desarrollábamos algo e inmediatamente la podíamos poner en práctica porque nadie tenía que entender demasiado cómo funcionaba. Era muy intuitivo. De ese punto de inflexión para la derecha es cuando las cosas tienen que empezar a venir con manual, ¿no? Pero no solamente con manual, sino que esto empieza a acelerarse y luego tenemos que llevar un curso para poder utilizarlo. Y no solamente llevar un curso, ya es tanto que nos tenemos que repartir el conocimiento. No lo puede tener todo un solo ser humano. Entonces nos lo empezamos a repartir y especializarnos en ciertas cosas, ¿no? Y a medida que esto avanza, esto sigue siendo, va a seguir siendo mucho más extremo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos hoy día? Nosotros hoy día estamos aquí. Ya estamos desadaptados, ¿no? Y esto no va a pasar, no va a ser nada más que aumentar la brecha de desadaptación que tiene el ser humano, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lograr buscar esa curva punteada, que lo que debe hacer es básicamente mejorar la adaptación del ser humano, ¿sí? Pero cuando alcancemos ese nivel de adaptación, al día siguiente vamos a estar nuevamente desadaptados porque, como les dije, la curva tecnológica es exponencial, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ya mismo, y tenemos que sentir eso, es la velocidad del aprendizaje y el liderazgo de cambio, ¿no? Esas dos son las dos cosas que han cambiado de manera brutal en los últimos tiempos, ¿sí? A veces hay gente que cuestiona incluso todo el sistema educativo y dice, ¿para qué voy a estudiar 5 años? Porque cuando salga, lo que aprendí en el primer año probablemente ya sea obsoleto cuando salga. Entonces, hay unas cosas ahí que reflexionar nuevamente, ¿no? Incluso también hablan con los temas de las leyes del gobierno. ¿Para qué le vamos a dar una patente a una persona de 20 años si a los 5 años esa tecnología ya va a ser obsoleta, ¿no? Entonces hay muchas cosas que empezamos a notar que están desadaptadas. Y lo otro es el liderazgo. La forma como gestionamos equipos también tiene que cambiar. En un escenario mucho más estable, donde sabemos lo que va a pasar y todo es mucho más predecible, el liderazgo era mucho de supervisión. En la medida que yo podía controlar que mi equipo pudiera replicar las cosas, aseguraba resultados. Hoy día, replicando actitudes, replicando técnicas, no estamos asegurando nada, ¿sí? Y esto es más o menos el resumen de lo que quiero que sientan. Ojo, la palabra que quiero que sientan, porque a partir de acá hasta la mitad de la presentación lo que quiero es que sientan esta velocidad en la que estamos, ¿sí?
Ok. La primera manera de entender la velocidad en la que vivimos es la ley de Moore. ¿Sí? Moore era el co-founder de Intel y en el año 65 le hicieron una entrevista para preguntarle sobre el futuro de la computación. Y Moore lo que dice es que cada 2 años la velocidad de los procesadores se va a duplicar y además los costos van a reducirse. En conclusión, van a ser 10 años de oro para la computación, ¿no? Porque cada 2 años va a duplicarse, entonces vamos a vivir una pequeña curva exponencial por los próximos 10 años, ¿sí? Que además va a ser más potente, pero a más bajo costo, va a estar más accesible para todos, ¿no? Llegó el año 75, ¿sí? 2 años pasaron, 77, y la velocidad se volvió a duplicar. Y dijeron, bueno, se equivocó, 12 años. 2 años más y se duplicó, 2 años más se duplicó, 2 años más se duplicó, y en el 2020 se volvió a duplicar. ¿Sí? La ley de Moore está vigente hasta el día de hoy. ¿Sí? Y si hacemos un comparativo y cogemos todos los procesadores, no solamente de Intel, sino todos los procesadores disponibles, efectivamente la curva se está duplicando. ¿Sí? Si vemos, esta es una gráfica con una curva logarítmica al costado, porque si no sería imposible graficarlo de manera legible. ¿Sí? Y si ven al extremo derecho superior, van a ver que ya nos estamos acercando mucho a la velocidad de procesamiento del cerebro humano. Y eso explica, pues, que la inteligencia artificial hoy día sea factible, porque, claro, ya no sabemos, ya no podemos diferenciar si con la persona con la que estamos hablando es una máquina o una persona. ¿Sí? Ok. Muy inteligentemente la gente de Intel dijo, vamos a tratar de que la gente entienda realmente a qué nos referimos con esto, haciendo una analogía con una tecnología ya madura, que no está, digamos, evolucionando tanto. Vamos a ver qué pasa con un carro. Un carro del año 65. ¿Cómo se vería hoy día en el 2020? Dice. ¿Sí? Se vería así. La velocidad máxima, si se aplicara la ley de Moore en ese Volkswagen, sería de 480.000 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad porque se está duplicando cada 2 años. ¿Sí? Pero como también habla de eficiencia, el consumo de gasolina sería de 1 galón cada 3.200.000 kilómetros. ¿Qué significa eso? Probablemente con un tanque lleno tengamos para toda nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué más? El precio del carro, de todo el automóvil, sería de 4 centavos de dólar. ¿Sí? Eso es lo que explica que una computadora en el año 65, que era el tamaño de un cuarto, que solamente podía ser financiado por la NASA o por el gobierno americano, hoy día tengamos algo mucho más potente en nuestros bolsillos, en nuestros celulares. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Y la ley de Moore, pues, es sobre la que se monta tantas cosas que hoy día escuchamos sobre transformación digital, etcétera, ¿no? El hecho mismo de que hoy día tengamos la capacidad de procesamiento, algo que los afecta directamente a ustedes como CDOs, tiene que ver, pues, con la ley de Moore, ¿no? Porque la capacidad de datos que somos capaces de tener, de almacenar, de procesar, es brutal, ¿no? No existía, no ha existido nunca un precedente parecido. ¿Sí? Ok. De nuevo, quiero que entiendan la velocidad a la que vamos, ¿sí? Miren lo que pasó, uy, ahí tengo un errorcito pequeño, esto no es en el 2017, es en el 2007, ¿sí? ¿Qué pasó en el año 2007? En 12 meses, estamos hablando del año icónico para muchos de la cuarta revolución industrial. Esto es lo que pasó en 12 meses, ¿sí? Primero, Internet cruzó el umbral del billón de usuarios, con lo cual la interconexión del mundo fue realmente grande, ¿sí? Eso hizo pensar a Jeff Bezos que ¿para qué seguía enviando libros a las casas? ¿No? Dijo, mejor en vez de mandar un libro voy a mandar este dispositivo que me he inventado, que es la Kindle, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es a través de Internet, pues, distribuir los libros, ¿sí? Y oficialmente empieza esta revolución de los ebooks en el año 2007, ¿sí? Cuando él enfrenta ese reto, dice, la compañía se da cuenta que necesita unos procesadores o unos servidores que en ese momento no tiene. Y los desarrolla, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que Amazon tiene que desarrollar una tecnología, en ese momento la hace debutar en el 2007, que se llama Amazon Web Service, y con eso comienza la era de la nube. La primera nube comercial fue la de Amazon. ¿Sí? Amazon dijo, ok, entonces esto sí es un problema para mí, va a ser un problema para más gente, así que vamos a comercializar Web Service. El año 2020, Web Service generó más ingresos para Amazon que todo lo que genera el e-commerce de Amazon, que es lo que uno pensaría que es lo más potente, ¿no?
¿Qué más pasó? IBM ese año lanza o desarrolla Watson y con esto la inteligencia artificial pasa de la teoría a la práctica. Por primera vez ya tenemos desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial aplicada, ¿no? Chatbots y todo lo que ya conocemos. Ese año también Steve Jobs hace su discurso, que a mí me parece genial, donde lanza el iPhone, ¿no? Y se inicia la revolución del móvil. Es el icono del smartphone, empieza en el año 2007, pero no solamente porque Apple lanza iPhone, sino porque Google lanza también Android, y con esto pues los smartphones ya tienen el sistema operativo realmente potente para tener un smartphone decente, ¿no? ¿Qué más pasa? Andy Newman, este CEO que, bueno, ya dejó de ser CEO de WeWork, pero Andy Newman en el año 2007 instala una oficina por primera vez y la bautiza como coworking, ¿sí? Un sector en el que yo he estado, y lo que pasa es que ese año, al año siguiente, estalla pues la burbuja financiera y Andy Newman dice, este es el momento ideal para lanzar WeWork, ¿no? Google lanza o compra YouTube, y es una compra estratégica, porque ya se empieza a intuir que si Bezos podía comercializar ebooks, lo siguiente que podía pasar es algo con el streaming, y Google dice, tengo que posicionarme con YouTube. Ese año Facebook se lanza al mundo, pero también Twitter. Con eso estamos hablando, si alguien recuerda el 2007, entre Facebook y Twitter estamos hablando en realidad del nacimiento de las redes sociales. Se funda Airbnb en San Francisco. ¿Cómo comenzó esto? Comenzó con un mail, hay una historia bien bacán de eso, que había una conferencia de diseñadores y uno de los organizadores dice, oye, podemos ganar un poco de plata acá porque tenemos espacios vacíos, ¿por qué no ponemos unos colchones inflables, les damos desayuno, ¿no? Y así nace Air, Bed and Breakfast o Airbnb, ¿no? Que hoy día genera más ingresos que el Hilton y el Marriott juntos, ¿no? Este año también, en el 2007, se crea la primera criptomoneda, Bitcoin, y Bitcoin con esto se convierte en la primera moneda que no tiene un respaldo estatal. Es del mundo, es de Internet, ¿no? Todo esto pasó en un solo año. Estamos hablando de la nube, estamos hablando del streaming, de los smartphones, de las redes sociales, del coworking, de la inteligencia artificial, de las criptomonedas. Todo pasó en 12 meses. El año 2006 y el 2008 fueron años completamente diferentes, ¿sí? Esa es la primera reflexión que quiero que sientan con esto. Y por eso es que este año se convierte en el año icónico de la cuarta revolución industrial. Algunos dicen que el 2020 tiene algunos paralelos, no por la cantidad de cosas que se desarrollan, sino por la cantidad de cosas que realmente empezamos a usar en todo su potencial. Ejemplo, lo que está pasando ahorita, ¿sí? Esta videoconferencia estamos haciéndola a través de una plataforma que hace 2 años nomás hubiese sido un poco extraño hacerlo así, ¿sí? Ok, vámonos un ratito al mundo coloquial, ¿sí? ¿Cómo era antes? ¿Sí? Antes, en el año 68, solo para que tengan la referencia, 3 años después de que Moore dé su ley, Stanley Kubrick lanza esta película, 2001 Odisea del Espacio, y hay una escena ahí de un astronauta en una estación espacial que está comiendo, y a través de un dispositivo que es una locura, está conversando con alguien en la Tierra, ¿no? Una locura para ese año, porque acuérdense que las computadoras en ese año eran cuartos enormes con papel picado, ¿no? Y en el año 2010, Steve Jobs lanza la tablet, ¿no? El iPad. Y en muchas entrevistas Steve Jobs dice, a mí siempre me retó la ciencia ficción. Siempre me retó a ver si es que esto era posible, ¿no? Miren la diferencia de años que hubo. ¿Qué pasa hoy? ¿Sí? Hoy, en el año 2017, un día yo estaba viendo Netflix, pongo una serie que a mí me encanta, que es Black Mirror, y había un capítulo que se llama Metalhead. Black Mirror, para los que no la conocen, es una serie donde podemos ver qué pasa cuando la tecnología no funciona tan bien y pasa algo malo siempre, ¿no? En la mitad del capítulo sucede algo malo. En este capítulo, la inteligencia artificial, a través de este robot que ven ahí en pantalla, se vuelve loco y quiere matar a toda la humanidad, ¿no? Terrible. Yo terminé el capítulo y dije, qué miedo, ¿a dónde nos estamos metiendo con la tecnología? 2017, ¿no? Un día, pues, viendo ahí YouTube, me sale una sugerencia y aparece esto, ¿no? Boston Dynamics, este robot se llama Spot, ¿no? Y dije, o sea, inmediatamente lo asocié y dije, no puede ser, son muy parecidos. Y dije, qué rápido han desarrollado esto. Mi sorpresa fue que en realidad Spot es un año antes que el capítulo, ¿no? Entonces dije, no es que el robot se haya inspirado en la serie. Investigando un poco y leyendo, vi que el guionista de Black Mirror se fue a Boston Dynamics
jugó un ratito con el robot y de ahí se fue a escribir el guión. La diferencia entre la ciencia ficción y la ciencia realidad ya no se puede diferenciar tanto y no hay una diferencia temporal, ¿sí? Entonces ya no nos sorprende nada, ¿sí? La ciencia ficción ya no es tan sorprendente como cuando Stanley Kubrick hizo 2001 Odisea del espacio, ¿sí? Ok, ahora quiero mostrarles 3 impactos que salen de la tecnología. O sea, ¿qué pasa cuando la tecnología impacta en otros aspectos de la humanidad? ¿Sí? ¿Qué pasa con el trabajo? El impacto de la tecnología en el trabajo. En el año 65, nuevamente, el año de la ley de Moore, ¿sí? AT&T tenía 750,000 colaboradores y con eso se convirtió en la empresa más valorada de Estados Unidos. ¿Sí? Google era la empresa más valorada de Estados Unidos en el año 2018 con 75,000 colaboradores. 90% menos de colaboradores. ¿Producto de qué? Entre otras cosas, de la tecnología, obviamente. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Blockbuster, típico ejemplo que usan en marketing para hablar de innovación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué Blockbuster fue comida por otra tecnología y cómo Blockbuster no supo evolucionar, etcétera, ¿no? Pero esa es otra historia. Lo que yo quiero ver ahora es qué pasó con la cantidad de trabajadores, ¿sí? Blockbuster en el 2004 tuvo su pico en cuanto a mano de obra, 60,000 colaboradores en el 2004, y Netflix en el año 2018, para seguir el mismo paralelo, tenía 3,500 colaboradores. 95% menos de empleados, ¿sí? De nuevo, la respuesta obviamente está en la tecnología, ¿sí? Ahora, una pregunta que yo lanzaría ahí sería, ¿por qué o a dónde se han ido esas personas o de dónde han salido? Si vemos, por lo menos en el organigrama de Google y de Netflix, ¿sí? ¿Dónde ha sido sacrificada la mano de obra? Lo normal sería pensar, lo intuitivo, y de hecho cuando yo leí el dato también pensé lo mismo, es que la pérdida de mano de obra, o sea, la diferencia entre esos 75 y esos 750 y los 3,500 y los 60,000 está en la base de la organización, ¿no? Los trabajos más operativos. Luego, leyendo un poco más, entendí que no era así, que la primera revolución industrial lo que hizo fue desarrollar máquinas que reemplazaban músculo, ¿no? Como el tren a vapor, ¿no? Y entonces, claro, ahí sí podemos hablar del reemplazo de la operación, ¿sí? Pero lo que estamos viendo ahora son tecnologías que reemplazan la parte cognitiva del ser humano. Y ya no es la base de la operación. Sí hay un sacrificio en la parte de abajo, pero básicamente estamos hablando del middle management. El trabajo se está siendo afectado más en el middle management porque ahora existen máquinas que pueden hacer ese trabajo analítico, ¿sí? ¿A dónde se han ido? Esa es la otra pregunta, ¿no? Uno dice, pucha, ¿y entonces a dónde nos vamos? Lo que está pasando es una migración de trabajo, o ya sea que te buscas otro trabajo, otra empresa donde todavía existe ese puesto de trabajo tuyo, o te vas simplemente a aprender otra cosa, y ahí venía el tema del aprendizaje. Y esto que acabo de decir es una palabrita que se ha puesto de moda hace algunos años, que es el famoso reskilling, ¿no? Tenemos que reciclarnos como profesionales para ver hacia dónde nos vamos. Yo puedo ser un buen ejemplo, ¿no? Yo les conté mi experiencia de reskilling. Estaba dedicado antes al diseño de procesos y ahora estoy dedicado a la adopción de los procesos, ¿sí? Impacto número 1 en el trabajo. Un poco preocupante este. Segundo impacto, en el medio ambiente. La lógica también nos dice que la tecnología es más limpia, ¿no? Porque claro, cuando uno prende la computadora no hay un tubo de escape como en el carro. Imaginamos pues la inteligencia artificial y cosas así como algo mucho más limpio y ya no con esa chimenea de esa fábrica enorme. Pero lamentablemente sí hay un impacto, ¿sí? ¿Qué pasa? Bitcoin, un ejemplo, ¿sí? Esta criptomoneda, que es la más comercializada en el mundo, Bitcoin, ¿sí? Tiene un impacto en el medio ambiente bien fuerte. Bitcoin está basada en tecnología blockchain y en una blockchain que para demostrar que la validez de esta criptomoneda utiliza un proceso que se llama Proof of Work. En fin, no me voy a detener mucho por ahí, pero consume ingentes cantidades de energía, ¿sí? Ok, ¿cuánta energía consume?
¿Cuál es la huella de carbono de Bitcoin? En el año 2020, y esta información la pueden ver en The Economist, la criptomoneda tenía la huella de carbono equivalente a la del Perú, ¿sí? Y lo gracioso, o bueno, no tiene nada de gracioso, pero lo que a mí me impactó fue que cuando hacen este paralelo decía Perú, ¿no? Y dije, claro, podemos hacer, no me imagino el esfuerzo que tendríamos que hacer en el Perú para ser carbono neutral. Creo que no hay ningún país carbono neutral. Imagínense que el Perú sea carbono neutral, no importa, existe Bitcoin, ¿sí? Entonces estamos frente a un problema serio de huella de carbono. Eso es macro, ahora vean lo micro si quieren, un ratito. Una transacción de Bitcoin equivale a 1 millón de transacciones de Visa. ¿Sí? Es brutal entonces, ¿no? La cantidad de energía que se consume para esta tecnología que intuimos que es limpia. Lo que pasa es que no estamos viendo lo que sucede tras bambalinas con esta tecnología que tiene Bitcoin. Ya felizmente existen otras criptomonedas con un mucho menos impacto ambiental, pero ahora hay otro problema que ya sale de la tecnología. ¿Cómo haces que Bitcoin deje de ser la criptomoneda, digamos, más comercializada? Ahí ya estamos en un problema financiero, ¿sí? Es como pedir que el euro o el dólar no sean las divisas más comercializadas en el mundo. Es un proceso ya que no corresponde a la tecnología, es otra cosa, ¿sí? Entonces la desadopción de Bitcoin va a ser un problema, pero que tenemos que hacer porque no podemos seguir consumiendo tanta energía. Ok, tercer impacto. Impacto de la tecnología en la sociedad. ¿Sí? Hay una cosa, no sé cuántos conocen esta teoría de los filtros de información o las burbujas de información. Las burbujas de información se crean producto de los algoritmos que tiene Internet, ¿no? Y el algoritmo es una cosa genial, ¿no? Porque cuando uno compra algo en Amazon, Amazon te registras con tu cuenta y Amazon ya empieza a entender tus criterios de búsqueda, empieza a entender incluso si te compras ropa, entiende tu talla, ¿no? Y entonces ya te ahorra procesos, te ayuda a encontrar cosas que te gustan. Lo mismo pasa cuando tú ves una película en Netflix, las recomendaciones van alineadas a eso. Lo mismo pasa en Spotify cuando tú estás escuchando una playlist, se acaba tu playlist que tú has elegido y sigue corriendo y de pronto estás desconcentrado y dices, oye, esa canción me gusta, pero no sé cómo se llama. ¿Qué pasó? Spotify te la puso ahí, y te la puso ahí porque sabe que te va a gustar, porque el algoritmo está comparándote no solo a tus criterios de búsqueda, sino los de millones de personas, y dice, esto lo escuchan todos los que les gusta lo mismo que a ti, te va a gustar a ti, ¿sí? Y te gusta, ¿no? Pero de ahí pasa un problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos al Washington Post, que fue el primero en utilizar algoritmos para sus noticias, ¿no? El feed del Washington Post empieza a detectar las cosas que te gustan y las que no te gustan, ¿no? No, a mí no me gusta, hay una posición política con la que yo no coincido. Washington Post, o Washington Post no, el algoritmo de Washington Post dice, no te preocupes, si no te gusta, no te lo voy a poner, ¿sí? Voy a poner con lo que estás de acuerdo, ¿sí? No está mintiendo, está poniendo solamente las noticias que van más alineadas a ti, para que le des clic, pues, ¿no? Y sigas ahí navegando y no estés salteando cosas que no te gustan. Y entonces de pronto un día te das cuenta o piensas que el mundo es de una manera y las otras cosas ya no las ves, ¿sí? Ese mismo algoritmo empezó a usarse en otros lugares, como en las redes sociales, ¿sí? La cantidad de likes que tú le das a un amigo hacen que tú veas más a ese amigo que a otros, ¿sí? Cuando los pasas muy rápido, te das cuenta que no coincides mucho con esa persona. Cuando te dan publicidad de cosas más parecidas a eso, y empiezas en un proceso de retroalimentación de solamente lo que a ti te gusta, pero dejas de ver las otras cosas. Y el gran problema es cuando tú apagas tu computadora y te vas a la calle donde no existen algoritmos y te cruzas con alguien que piensa diferente a ti, y es mucho más chocante que antes, ¿no? Porque no puedes entenderlo, y como es chocante, tu reacción puede ser incluso un poco agresiva, ¿no? Y eso explica mucho de la polarización en la que vivimos. No hablo de estos meses acá en Perú, hablo de Colombia, hablo de Chile, hablo de la campaña de Trump, hablo de la primavera árabe, hablo de un montón de cosas que hemos empezado a ver que están sucediendo y que no entendemos, que no las achacaría solamente a la cantidad de información disponible, sino también a los filtros de información que refuerzan una posición.
¿sí? ¿Saben qué es lo más grave de los filtros de información? Lo más grave no es lo que les he contado, sino que lo más grave es cuando se mete en tu burbuja una noticia falsa, una fake news. ¿Por qué? Porque se mete, se mete en tu burbuja y tú la tomas como válida. ¿Sí? Entonces seguramente tú la lees y dices, sí, pues me hace sentido por esto. Entonces la publicas y pones, pero publicas la fake news con un sustento. Y esta fake news vuela hacia otra persona que, con el mismo criterio que tú, y le suma otro criterio, y le suma otro criterio, y entonces la fake news empieza a crecer en validez. No solamente porque cada vez hay más personas siguiéndolo, sino porque las personas van alimentando de refuerzos positivos y de sustentos racionales incluso de por qué esa fake news es verdad. ¿Sí? Y de pronto un día la Tierra es plana. ¿No? Y es algo que a mí siempre me cuestionó, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en la época en que la humanidad tiene más acceso a la información, ¿sí? Haya un grupo que se llaman los terraplanistas que piensan que la Tierra es plana, ¿no? Es increíble. Y acá sí estamos hablando de las burbujas de información. Porque, ojo, probablemente si ellos están rebuscando en su feed, ellos no saben que Jeff Bezos y Richard Branson se han ido hace un mes al espacio, han dado la vuelta, han mirado la Tierra y han dicho que es redondita. Ellos no saben eso, seguramente, ¿sí? Y si lo saben, ya encontraron una forma de decir, no, esto no está pasando por X, Y, Z, es mentira, ¿no? Eso es una croma, es una pantalla verde, ¿no? Entonces, estamos frente a este problema de las fake news de esta manera. Y claro, yo acabo de hacer un comentario que incluso para si me encuentro con un terraplanista que me escucha decir esto, se va a molestar conmigo, con razón, porque estoy siendo un poco agresivo, ¿sí? Y ahí empieza el problema social en el que estamos metidos. ¿Sí? Ok, esta es la primera parte y ahora me gustaría que me ayuden entrando a ese link. Ahí esto se los van a compartir por el chat o pueden escanear ese código QR. Solamente para recoger una información que me gustaría ahí mirar y que además va a servir para seguir avanzando en la última parte de esta sesión. ¿Sí? Si ingresan ahí, van a poder responder. Hay algunas preguntas a esta pregunta, ¿no? Lo que quiero que respondan es, ¿cómo se han sentido con esto que les he contado? Pero ojo, la palabra es sentir. Quiero entender un poco el mood, el sentimiento de ustedes frente a esta aceleración en la que estamos. ¿Sí? ¿Ok? Hay inquietud, hay incomodidad. ¿Sí? Hay alguien que se ha sentido asustado, abrumado. Condicionado. Hay alguien que está curioso. ¿Sí? Interesado también. Entonces, mientras pueden seguir respondiendo, y pueden responder más de una vez, ojo. Entonces, lo que estamos viendo es que, primero, sobre el auditorio, ustedes, ahorita, con lo que yo acabo de contar, ¿sí? Hay un grupo de gente, primero, quiero que vean que la nube sigue creciendo y lo que estamos viendo es que no hay una forma de alinearnos y decir, bueno, en general estamos así. No, porque hay una persona que está condicionado y abrumado y hay otra persona que se siente interesado, curioso, intrigado, ¿no? Punto número uno, yo acabo de decir algo y todos hemos sentido diferente, pero muy diferente, porque hay un rango de emoción bien grande, ¿sí? Lo segundo es que obviamente hay el rango desde lo más, digamos, positivo, que puede ser la curiosidad, la intriga, hasta lo más duro que podría ser sentirme ansioso, sentirme condicionado, frustrado, ¿no? Frustrado puede ser una palabra fuerte también, ¿no? Entonces lo que estamos notando es que tenemos una respuesta que no podemos predecir. Y acá ya empezamos a ver algunas cosas sobre change management, ¿no? Porque si sentimos diferente, la adopción no va a ser jamás igual, pues. ¿Sí? Acá ya tenemos un problema, el primer problema de adopción. Este es el primero, ¿sí? No traten de pensar en otra cosa que no sea en las emociones primero.
Hay un neurocientífico, se llama Antonio Damasio, que tiene un libro genial que lo súper recomiendo, que se llama El error de Descartes, que dice que los seres humanos, y esto viene con un sustento neurocientífico, ¿no? Que dice que los seres humanos somos seres emocionales que razonamos, pero nos gusta pensar que somos seres racionales que sentimos, ¿sí? No, somos seres que estamos hechos de emoción. Y no tiene sentido ir a la razón antes que a la emoción. Y más aún cuando tenemos un estado como el que estamos viendo ahora mismo. Ni siquiera nos hemos enfrentado a algo, digamos, concreto de decirles va a pasar esto con nosotros. No, les he contado un contexto de las cosas que están pasando, ¿sí? Entonces hay que trabajar sobre este grupo de emociones primero. Y eso nos lleva a otro estado, ¿no? Y esto ya va explicando una palabrita también. Si se dan cuenta, estoy como soltando, tratando de explicar las palabras que están ahí flotando en el mundo, ¿no? Este famoso mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Por qué el mundo se ha vuelto volátil, incierto, complejo y ambiguo? Punto número 1, porque estamos en un mundo acelerado. Y punto número 2, porque las personas estamos desalineadas porque sentimos diferente. Así es, ¿sí? Entonces vamos a hablar un ratito de emociones súper rápido, ¿sí? Vamos a Google Trends. Esta herramienta, ustedes la conocen, es mucho de Data Analytics, ¿no? Google pone a disposición nuestra un motor de búsqueda para saber qué cosa es lo que habla el mundo, el Perú, lo que sea, ¿no? Y si yo pongo soft skills, desde el año 2004, o sea, todo lo que tiene Google hasta hoy día, ¿sí? Vamos a notar que soft skills tenía hay una cosa plana, hasta que del 2016 a ahora empieza a tener una remontada, ¿no? Porque claro, las emociones están ahí medias alteradas y el liderazgo tiene que considerar eso. Las interacciones necesitan de persuasión, de empatía, ¿no? De inteligencia emocional, y entonces aparecen las habilidades blandas, que para mí, a medida que siga esto acelerándose, puede ser que sean nuestras únicas habilidades propias, humanas, porque las demás van a poder ser tomadas por las computadoras sin ningún problema. Y si lo hacemos bien, eso puede ser una gran noticia. Puede ser una gran noticia. Segundo, hablemos un ratito de salud mental, ¿sí? Porque es importante esto. Ansiedad y depresión. Primero las describo súper rápido. La depresión tiene que ver con la pérdida de algo. O sea, la depresión tiene que ver con que perdí un familiar, perdí un ser querido, perdí un trabajo, una relación, lo que sea. La depresión tiene que ver con el pasado. Y la ansiedad, que ustedes mismos, algunos respondió por ahí que estaban ansiosos, con lo que comenté, la ansiedad es un cuadro que describe pues, el estrés en un nivel alto, producto de sentir que no podemos controlar las cosas que estamos viviendo. O sea, la ansiedad tiene que ver con el futuro, ¿sí? Depresión pasado, ansiedad futuro. Y si miramos lo que pasa acá, es que la depresión se ha vuelto plana y la ansiedad está empezando a escalar, ¿sí? Y esto es un super insight, o sea, para liderar esto está bien interesante porque tienen que saber que estamos lidiando con equipos de trabajo ansiosos, ¿sí? Y eso ayuda bastante a tu comunicación porque tienes que dar claridad de las cosas que están pasando, más que antes. Tienes que tratar de mostrar una visión del futuro lo más estable posible y lo más sincera posible para que la ansiedad baje un poco, ¿sí? Porque el contexto nos va a poner ansiosos, ¿sí? En conclusión, estamos en esto, ¿sí? En este mundo VUCA. El mundo VUCA, la mejor manera de describirle es un huracán de este tamaño, grado 5, ¿sí? Que nos tiene locos porque por todos lados vienen impulsos y vienen cosas y no podemos describir lo que estamos viviendo y es como un caos bien grande, ¿sí? ¿Y por qué uso la analogía del huracán? También porque tiene una cosa buena, así de feo como se ve la foto, ¿no? Es que hay un lugar en el huracán en donde la energía, porque un huracán es energía, ¿sí? La energía se equilibra y se aprovecha, y donde estamos a salvo, ¿sí? Que es el ojo del huracán. ¿Sí? En el ojo del huracán uno puede estar en el equilibrio de la energía en medio del caos, ¿sí? Y a mí me gusta pensar mucho que existen herramientas como el Change Management que lo que hacen justamente es tratar de entender cómo está sucediendo todo y protegernos en un espacio y llevarnos a un espacio donde aprovechemos esa energía y estemos seguros, ¿sí? Entonces, para mí el Change Management es, dentro de todo este contexto que puede sonar caótico, un espacio en donde podemos estar bajo control de la energía y aprovecharla, porque todo esto que hemos visto hacia atrás
nos puede dar muchas soluciones, está poniéndonos muchas soluciones, el problema es la adopción. Entonces, para entrar en la última parte, para ir cerrando, este caos que acabo de describir se puede descifrar, ¿no? El caos es un orden por descifrar, como decía Saramago, un novelista que me encanta. Para eso vamos a tratar de entender qué estamos viviendo, ¿sí? Y acá les voy a soltar dos frameworks súper sencillos de change management para entender de qué se trata esto, ¿sí? El primero es el modelo de Satir, que es para entender cómo se mueve una organización a través de cambios, ¿no? Como los que estamos viviendo hoy, transformación digital, transformación cultural. Ya no se llama cambio, no se llama transformación porque es algo mucho más grande que un pequeño cambio, ¿no? Ok, son 5 etapas. Un status quo, eso si ven es como una banda un poquito ancha porque hay gente que tiene una performance alta y otros un poquito más baja, ¿no? Esa es la performance en el eje Y. Pero ya nos entendimos, ya sabemos el grupo por donde trabajamos, ¿no? Hasta que viene una orden de cambio, ¿no? Como la pandemia que nos hizo guardarnos, ¿no? Y entramos en la resistencia. Las personas nos resistimos y decimos, oye, esto no me gusta, ¿sí? Esto no me cuadra, ¿no? Siempre nos vamos a resistir. Incluso cuando queremos el cambio, nos estamos resistiendo, porque el cerebro humano está hecho para los hábitos, ¿sí? Necesitamos estabilidad y el cerebro, que es el órgano humano que más energía consume, ¿sí? Busca siempre repetición, ¿sí? Y entonces cuando tú le pides cambiar, así el cambio suene bien, hace que el cerebro se ponga a la defensiva. Y bueno, y hay cerebros y cerebros, y algunos se resisten, y hay cambios y cambios, y hay resistencias más altas y resistencias más bajas, y nos desalineamos y la banda en la etapa 3 se vuelve más caótica, ¿no? Algunos logran la performance y otros muy mala, ¿sí? La posibilidad para pasar del 3 al 4 son dos, o no llegamos nunca al 4 y nos vamos hacia abajo, ¿no? O aparece una idea transformadora que nos hace voltear la curva y empezar a subir, ¿no? La idea transformadora, y acá acudo un rato hacia Agile, la idea transformadora no es una idea que sea genial, buena, impoluta, perfecta. No, es una idea para la cual los demás del grupo dicen, vamos a hacer eso, vamos a probar, ¿sí? Y entonces nos integramos todos atrás de esa idea, que puede ser un MVP, y vamos a probar, ¿no? Y entramos en esta etapa número 4, integración, le llama el modelo de Satir, en Agile se llama iteración, ¿no? Y empezamos a probar, probar, probar hasta que pulimos la idea y seguimos subiendo hasta que llegamos al status quo número 5, a la etapa número 5, que es un nuevo status quo donde la organización ha mejorado su performance, ¿sí? Esto sucede siempre, es inevitable. Entonces, si nosotros queremos cambiar y un día decimos, vamos a hacer, esta es la estrategia, mandamos un mail y pensamos que vamos a pasar del 1 al 5, es, por decirlo elegantemente, una ingenuidad, ¿sí? Tenemos siempre resistencia, caos, integración. Eso va a pasar siempre y es normal y es lo orgánico. Si tú mandas un mail y la gente efectivamente cambia, ese cambio ¿cuánto durará? ¿Sí? No sabemos. El cambio orgánico es el que atraviesa estas 5 etapas. Lo bonito de los modelos es que cuando vemos esto decimos, sí, pues, y ahora ya entiendo. Entonces, ¿cómo mejoramos este modelo? Reduciendo lo más que se puede el caos y anticipando el nuevo status quo, ¿sí? Ok, ese es el primer modelo que nos puede ayudar un poco a entender y a descifrar lo que está pasando. La primera recomendación es respeten el proceso natural de cambio y traten de reducir el caos y apurar el status quo, pero no lo apuren, ¿sí? Ok, y el otro es algo que probablemente muchos de ustedes conocen y seguramente lo conocen desde el lado de la innovación, ¿no? Que es la curva de Rogers de la innovación difusa, ¿sí? Y esta curva lo que hace es dividir a las personas que están dentro de la organización, las que vieron en la curva anterior, pero ahora como un doble clic y vemos a las personas acá repartidas en esta curva normal, ¿no? Vemos a los innovadores, a los early adopters, la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados, y todos ellos tienen una respuesta que tiene que ver con qué tan rápido adoptan el cambio, ¿no?
para hacer un ejemplo que puede parecer medio tonto, pero es súper bueno para ejemplificar quién es quién en esta curva, ¿no? Imagínense que mañana se estrena una película de Star Wars, ¿no? El Early Adopter ya compró la entrada hace 2 semanas, ¿sí? Y ya está haciendo cola en la puerta del cine, bueno, si se pudiera ir al cine, ¿no? Está haciendo cola en la puerta del cine, y no solamente está haciendo cola en la puerta del cine, sino que está disfrazado de Jedi, ¿no? Es porque está muy ansioso por ver la película y quiere ser el primero. O sea, no le basta con ver la película, sino tiene que ser el primero en verla, ¿sí? Porque es algo que él ama. Tiene una emoción muy fuerte con eso. El Early Majority más bien dice, si me gusta, quiero verla, pero no voy a pues hacer cola, y menos voy a ir disfrazado, y menos voy a estar en una sala de cine con un montón de gente que está demasiado eufórica. La veo la próxima semana, ¿no? El Late Majority la va a ver cuando el Early Majority le diga, oye, es buena la película. ¿Ah, sí? Sí, bacán. Ahí, entonces la voy a ver, ¿sí? Y el rezagado es esa persona que dice, no solamente dice, se siente orgulloso de decir que no ha visto ninguna, ¿no? Esos son cada uno de los espacios. Eso conviértanlo en cualquier tecnología que ustedes quieren que adopte su organización, pasa lo mismo. Van a haber personas disfrazadas de Jedis y hay algunas personas que van a estar orgullosas de decir, no me interesa hacer eso. Estás equivocado, ¿no? ¿Cómo los identificamos? Porque esto no es un organigrama, ¿sí? Porque el jefe puede ser un rezagado, ¿sí? ¿Cómo los descubrimos? Nuevamente, recurro a Damasio. Damasio dice que somos seres emocionales. Vamos a ver las emociones, ¿sí? La resistencia al cambio viene de izquierda a derecha y también tenemos emociones ahí que la podrían describir, ¿sí? Si ven, los dos grupos de la derecha son muchas emociones más, digamos, que generan resistencia al cambio, y las de la izquierda más bien generan cambio, ¿no? Eso quiere decir que hay una brecha, que es ese abismo que está entre los early adopters y la early majority, que nos explica que ahí está el problema, ¿no? Hay muchas cosas que yo les podría decir sobre cambio, pero esta es una de las más importantes, que ahí está el problema, ¿sí? ¿Cómo pasamos del early adopter al early majority, ¿no? Y acá podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Cuántos laboratorios de innovación, áreas de innovación, proyectos dentro de los equipos del proyecto. Todo está bien porque la emoción es positiva, pero cuando terminas, cuando sacas del laboratorio de innovación, cuando terminas tus iteraciones con Scrum y las mandas al resto de la organización, empieza a correr la segunda parte de la curva, y ahí es donde empiezan los problemas, porque ahí es donde la gente está insegura, desconfiada, indiferente, aversa, resistente, resentida, desamparada, ¿sí? Y lo peor es que a veces no nos damos cuenta de eso y simplemente decimos, es que es lógico, como yo les conté que yo hacía al principio, ¿sí? No es lógico, pues. Y por último, si es lógico, eso no es lo que le interesa a este grupo de gente, ¿sí? Ok. ¿Cómo saltamos ese abismo? De verdad que hay un montón de, como yo digo, de hacks, ¿no? Pero hay uno que a mí me gusta mucho porque es muy orgánico y es muy de respetar de manera orgánica el proceso de cambio, ¿sí? Ok. Ese abismo se salta de la siguiente manera, ¿sí? Bacán los early adopters, ¿no? Pero a veces los early adopters pues, pueden ser demasiado intensos, y uno que está del otro lado con indiferencia te puede generar hasta más resistencia, ¿no? Pero hay un pequeño grupo de early adopters que son ideales para saltar el abismo e ir hacia el otro lado, ¿sí? Hay tres perfiles, que puede una persona tener los tres, dos o uno, ¿no? Pero identifiquémoslos, ¿no? El primero es el conocedor. El conocedor es una persona que no solamente sabe, sino que el resto de la organización sabe que él sabe. Entonces el conocimiento que él tiene como mucha validez para el resto, ¿sí? Y desde el lado del conocedor mismo, el conocedor es una persona que le gusta compartir esa información. Si ustedes me preguntan sobre early adopters, si yo me considerara un early adopter del change management, de los tres perfiles que les voy a contar, yo me considero mucho este. Me gusta, ¿sí? Cuando a mí me invitaron a hacer esto, yo dije, olvídense, esto es para mí. Yo quiero hacerlo, y cada vez que me dicen, y si alguno de ustedes quiere saber más de esto, me encuentra en LinkedIn, me pregunta, yo le voy a responder apenas pueda y nos ponemos a conversar porque me encanta, ¿sí? Y todo lo que sé yo se los voy a decir, no es que me guarde algo, ¿sí? Ese es el primer perfil. Objetivo, le da validez al cambio,
El segundo es el conector. El conector es esa persona que tiene la hoja de ruta, conoce al resto de la organización, a las personas que están ahí en el cambio, ¿no? En el resto de la curva. Y los conocen muy bien, ¿no? Entonces, claro, le van a decir a la persona que va a cruzar, oye, cuando cruces, ten cuidado cuando hables con él porque él es un rezagado, ¿sí? Entonces la respuesta que él va a tener no es bonita. Ah, buen dato, ¿sí? Es más, mejor espera que yo te voy a mandar un mail, yo le voy a mandar un mail y voy a sacar la cita y le voy a hablar un ratito para que después vayas tú, ¿no? Arma la estrategia. ¿Cómo lo identificamos de manera más como coloquial? Es esa persona pues, que en el almuerzo de la chamba, ¿no? Del trabajo, puede almorzar con gente de diversas áreas, ¿no? Conoce a muchos espacios, tiene una habilidad social muy desarrollada, ¿no? Él nos va a dar la hoja de ruta para saber cómo abordar al resto de la curva. Y el tercero es el vendedor, ya es el que tiene la habilidad de comunicación y de persuasión. Y cuando digo habilidad es porque además le gusta que la otra persona, le parece un reto convencer a la otra persona. Esta teoría la pueden profundizar mucho más en un libro que a mí me encanta de Malcolm Gladwell, que es el Tipping Point, ¿no? Que justamente habla de esto y habla de cómo se viralizan las ideas. Y él dice, el punto clave es este que les acabo de contar para que una idea se viralice de manera orgánica, ¿sí? Porque estos tres pueden armar un plan potente. El vendedor va a salir a vender con la hoja de ruta que le da el conector, con la validez que le da el conocedor. ¿Sí? Excelente. Bueno, eso es. Con esto podemos atravesar el abismo que los vimos, ¿no? En conclusión, y para ir resumiendo rápidamente lo que les quería venir a contar hoy día. Primero, estamos en este entorno caótico, ¿sí? Pero la buena noticia es que es un montón de energía que podemos aprovechar si la sabemos decodificar y hay un lugar en donde vamos a estar seguros, de todas maneras, ojo, ¿eh? Sí. Vivimos en cambios acelerados, en entornos de cambio acelerado, ¿sí? Van a haber curvas exponenciales por todos lados, la adopción es más importante que la tecnología y eso sí quiero que quede, eso es algo que a mí me gusta contar siempre porque nos enfocamos demasiado en la tecnología y muy poco en la adopción. Tenemos que llegar a un equilibrio un poco más decente como para no seguir sufriendo tanto la transformación digital, porque el sufrimiento de la transformación digital no tiene tanto que ver con la tecnología, sino con la adopción, ¿sí? Lo segundo es, y esto sustenta lo anterior, que ahora hay un rol de las emociones mucho más importantes, ¿no? El reto es más grande que antes. Por eso es que tanto se habla de empatía hoy en el trabajo, porque hay que saber detectar las emociones de tu equipo, ¿no? Lo otro es que sepas que no hay un solo cambio, sino que hay tantos cambios como personas hay, ¿sí? Y eso ya nos hace pensar en esta curva de Satir, que tenemos que respetar pues esta curva de este momento de caos que va a haber en la organización y tenemos que tener paciencia en la etapa de integración, que es básicamente lo que la gente que sabe de allá él puede contárselo mejor, o si alguno lo sabe mejor todavía, ¿no? Para identificar las resistencias que tenemos, ¿sí? La empatía es el mejor radar, porque Damasio, repito, ya descubrió que el cerebro pasa primero por una etapa emocional y luego por una etapa racional, y esa etapa emocional nos descubre como personas, ¿sí? O nos descubre como reacción frente al cambio, ¿sí? Entonces, ese es el mejor radar. La empatía como algo funcional, se los estoy comentando, ¿no? Un líder empático no solamente es simpático, ¿sí? Sino que va a tener mucha mejor gestión, por lo que les acabo de contar. Y bueno, tenemos a los early adopters, que son ese grupo clave en el cambio, porque tú no tienes líderes si no tienes seguidores, y los mejores seguidores son los early adopters, y los mejores early adopters son los conectores, los vendedores y los conocedores. Y estas tres personas son las que nos van a llevar a cruzar el abismo. Ese es el punto clave del cambio. Obviamente hay muchas más cosas que contarles, pero quería por lo menos dejarles esta visión macro de todo esto, ¿sí? Ok, solamente para terminar, adicioné esta diapositiva porque siempre me preguntan, oye, ¿qué más? ¿No? Y como les dije, a mí me gusta compartir todo. La gran mayoría de la presentación que han visto hoy está basada en estos 8 libritos que hay acá. Gracias por llegar tarde, Start with Why, es un librazo ese. El de Damasio que les dije, Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, nos ayuda a entender el cerebro, ¿sí? Atkar no lo he hablado hoy, pero es un modelo de cambio bien bacán individual. Tipping Point, que es el que les digo.
Shane con su pirámide cultural es clave, porque los cambios siempre tienen que terminar impactando en una cultura organizacional, porque en la cultura están las creencias. Y cuando el cambio se instala en la cultura, ya estamos seguros de que se va a quedar ahí, ¿sí? Y Kotter, que tiene un libro que para mí es como la cabecera del change management, que es Acelerar. ¿Sí? Ok, entonces he visto que ya me están llegando algunas preguntas y rápidamente empiezo a resolver, ¿sí? Sobre el tema de los algoritmos. Hay una cosa que se recomienda mucho, y yo lo hago, la verdad, es que hay una manera, pues, de confundir al algoritmo, ¿no? Que es tratar de confundirlo. Denle like a algo en lo que ustedes no estén de acuerdo de vez en cuando, ¿sí? Porque eso los va a ayudar full eh, a trabajar con eso, ¿no? Eso creo que puede ser súper, súper útil, ¿no? Nada, entonces ahí de repente con Iván podemos seguir conversando un rato más mientras yo sigo mirando las preguntas que tenemos por ahí. Bueno, Ernesto, la verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento sobre este tema tan importante del change management. Yo he estado súper atento, me he notado por aquí algunas cosas que me han llamado la atención, ¿no? Y me ha encantado esta frase de somos seres emocionales que pensamos y no seres racionales que sentimos, ¿no? Me encanta esa contraposición y nos decías que lo importante es enfocarse en la emoción. Pero, claro, y qué importante, especialmente en los proyectos de tecnología. Y creo que esto es un reto que tenemos todas las personas que de una forma u otra trabajamos en desarrollos tecnológicos, en temas relacionados con la parte más hard, ¿no? Decías que últimamente se ha visto un incremento de las búsquedas de soft skills. Y creo que muchas veces en los líderes tecnológicos, gente que trabaja con los datos, hay un desbalance, ¿no? Hacia hard skills y quizás, no sé, haciendo uso de generalizaciones, pero no necesariamente somos personas con unas habilidades sociales tan desarrolladas, con lo cual yo creo que, y retomando también todo el tema que hablabas de los sesgos y de cómo nos, digamos, reafirmamos nuestras convicciones, más en este mundo lleno de filtros de información, como los has mencionado, cómo nosotros mismos en nuestra propia, voy a utilizar el término incapacidad, y el hecho de que no nos sintamos cómodos en ese relacionamiento, en esa parte emocional, al final lo que hacemos es no prepararnos, no generar nuestras capacidades en ese plano emocional, sino que seguimos formándonos en el plano más técnico. Con lo cual, el desbalance que tenemos como personas, ¿no? Más hacia el hard skills y no desarrollando tanto el soft skill, se va agigantando con el tiempo, ¿no? Se va agrandando. En lugar de centrarnos en reducirlo, esa brecha, que nos haría ser más empáticos como parte de un proceso de transformación y enfocar más energía en estas técnicas de change management, lo que hacemos es generamos soluciones y cuando el negocio no las utiliza, lo que decimos es que no tienen idea, es que esta gente no vale para nada, mejor traería ingenieros, ¿no? Y me lleno la empresa de ingenieros, en lugar de pensar cuáles son las emociones, por qué esa persona que es un buen profesional, una buena profesional, Sí. no utiliza lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Dónde está, cómo cerramos ese gap o cómo hacemos ver que nuestra solución sí es buena? Sino que lo que hacemos es generar rechazo y decir, esta gente no vale para nada, yo mejor sigo haciendo mis maravillosas soluciones y el negocio, si no lo usas, porque no tiene la clarividencia que tenemos nosotros los técnicos. Sí, claro. Y te voy a responder, Iván, y no te voy a responder desde afuera, te voy a responder desde adentro. Acuérdate que yo soy ingeniero. Yo también, cada cierto tiempo, por más que hable de estas cosas, caigo en la tentación, que ese es el problema, es una tentación, porque las razones a veces se ponen muy fuertes y es como muy claro para nosotros, ¿no? Entonces caemos en esa tentación de decir, es que está, o sea, ¿por qué no lo haríamos más bien? ¿No? Y yo creo que ese es el problema, básicamente. Es un problema de la tentación del conocimiento. De cuando uno sabe mucho algo, parece pues suficiente, ¿no?
Lo que yo creo que es una buena noticia es que para nosotros los que somos o venimos de una formación más técnica, es que esto que yo les estoy contando es algo que es una habilidad del ser humano. O sea, no es algo que requiera, pues, no es como aprender Python, pues, ¿no? Lo tenemos adentro, solo que no estamos acostumbrados a usarlo. A mí hay una frase que me gusta mucho que es que estamos en la cuarta revolución industrial, pero seguimos trabajando, la forma de trabajar es de la primera, ¿no? O sea, seguimos trabajando en base a recompensas, en base a castigos, nos cuesta mucho aceptar que nos hemos equivocado, ¿no? Eh, y ese tipo de cosas entonces nos llevan mucho, nos empujan mucho hacia el lado racional, ¿no? Lo tengo que hacer porque hay un bono, y si no lo hago me votan, ¿no? Y yo entonces yo sé por qué se hace esto, tú no entiendes, yo sí entiendo, ¿no? Y ese no es el mundo, ese no es el tipo de profesional que necesita este entorno que les estoy tratando de describir, ¿no? Yo creo que es eso. Y lo amarro un poco con lo que veo ahí que preguntó Sandro sobre el tema de si el change management es un área, cómo se empieza, ¿no? O debería ser una competencia transversal. Yo creo que idealmente debería ser una competencia transversal, pero sí debería haber un área de change management eh, que con el respeto y cariño que le tengo a la gente de recursos humanos, no es de recursos humanos, sino que es directamente un reporte al CEO. ¿Sí? Y lo que tiene que hacer esta persona es tener la visibilidad general de todos los proyectos de cambio que están sucediendo. Porque uno de los problemas que tiene, por ejemplo, desde el lado técnico que estamos viendo desde acá, es que, claro, tú dices, ¿por qué no cambia? Y uno de los motivos es bastante tonto. En realidad es, nosotros pensamos que nuestro proyecto de cambio es el único que tiene que adoptar. Pero viene un proyecto de marketing que le está cambiando el portafolio que tiene que vender. Y eso nosotros no sabemos. Y eso ya no tiene, y eso ya ni siquiera es empatía, es coordinación, ¿no? Entonces ahí entra un área de change management que efectivamente puede gestionar y decir, porque eso hay que ver también, que la banda ancha de cambio de la organización es esta, ¿no? Y si tú quieres cambiar el portafolio y a la vez cambiar el software, de repente no estamos siendo muy inteligentes y habría que priorizar o despriorizar, ¿no? Bueno, primero cambiamos el portafolio y después cambiamos el software. Lo hacemos y lo hacemos, ¿no? Y en Qué buen cambio, punto ese, pasa lo Ernesto, mismo, ¿no? sí. Porque también tenemos otro sesgo que es que pensamos que lo que nosotros hacemos es siempre lo más importante y lo que debería ser la primera prioridad para todo el resto de la organización. Y Totalmente. como todos pensamos lo mismo, pues es imposible. Es imposible que todo sea la primera prioridad de la organización. Así que el 99% de los que pensamos eso estamos equivocados, porque solo puede haber una prioridad máxima, ¿no?, en la organización y el resto pues Sí, tiene un nivel de prioridad menor. Pero todos pensamos que la prioridad es la nuestra. Y yo creo que también hay un tema de alineamiento de prioridades, ¿no?, en las organizaciones, de tener claridad de cuáles son mis prioridades, cómo voy a medir esas prioridades y cómo van aterrizando esas prioridades a toda la organización, ¿no? Porque si no, muchas veces también falta esa comunicación. Hay incluso una desconexión entre lo que el gerente general o la gerente general piensa que es la prioridad de la compañía y lo que cuando vas bajando escalones en la jerarquía, cuando bajas el primer peldaño a lo mejor está más alineado, pero cuando bajas 2, 3 peldaños, generalmente hay una desalineación entre lo que totalmente. unos piensan que es prioritario y lo que otros piensan que es prioritario, que normalmente es una cosa mucho más operativa, que es que esta cosa no me Sí. funciona y no me deja hacer mi trabajo. Olvídate de que yo estoy soñando con el futuro si Y te- no tengo y te- forma de hacer mi trabajo bien porque no me sí, sí, funciona lo que sí. tengo. Y te cuento que hay estudios de estos últimos 2 años de pandemia que hemos entrado, o sea, desde Change Management, que ya muestran pues que el mundo, no estamos hablando de Latinoamérica, no, sino que el mundo ha entrado en una etapa de fatiga de cambio, porque nos hemos tenido que adaptar a demasiadas cosas en muy poco tiempo. Y eso se ha visto reflejado en burnout y, claro, la gente de recursos humanos está haciendo malabares, ¿no? Porque ha sido muy intenso el proceso, ¿no? Sí. Se dice que viene la la gran ola de, no sé la palabra, la gente va a dejar su trabajo, ¿no? Sí, Hay sí, una gran respuesta a la salida de la pandemia, que es la gente va a dejar su trabajo precisamente porque algunos, como dices, por burnout y otros porque se han dado cuenta de que son más felices haciendo otras cosas, ¿no? Han tenido más tiempo de hacer otras cosas
y ya no Sí, quieren volver al sí. trabajo. Sí, está ahí como latente, eso es bien cierto, porque yo que hablo mucho con gente de talento y recursos humanos, me dicen, claro, eso, ¿no? Esto. Lo que pasa es que ahorita no se nota porque estamos en una etapa como de recesión y todo el mundo tiene mucha inseguridad de dejarlo por la situación, pero cuando esto se estabilice, ya Sí, sí, estamos, ¿no? se Sí, dice que ahí hay un problema contenido en el plano laboral. Un tal cual. problema y seguro que una oportunidad para las organizaciones que lo sepan aprovechar. Y Sí. mira, tenemos aquí varias preguntas. Luigi nos dice, ¿cómo enfocas en Change Management desde los aspectos políticos de la compañía? Qué buen punto, ¿no? Porque además de Mm. todo esto, luego hay una política en la compañía que hace que las cosas avancen, no se detengan, ¿no? Esas redes de resistencia. Entonces, ¿cómo Ujú. enfocas en Change Management esos aspectos políticos de la compañía y la capacidad de influir o convencer a los directorios de las nuevas tendencias a adoptar, ¿no? Que a veces el propio directorio se vuelve un primer punto de resistencia, ¿no? Sí, sí, lo que le digo, ¿no? O sea, podemos hacer el análisis de esta curva y el directorio son los rezagados, ¿no? Entonces ahí estamos en un problema. Sí, porque además es el rezagado, pero además es el sponsor principal del cambio, porque él es el que tiene que decir sí, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí. Voy a tratar de ser súper rápido, escueto, pero si quieres, esto podría ser otra sesión más, ¿no? Pero claro, primero que tienes que saber que estamos enfrentándonos a eso, ¿no? El sponsor es el más resistente. Ahí tenemos un problema de adopción que va más hacia la política corporativa, hacia el gobierno corporativo que, que otra cosa. Ese ya no es un juego tanto de emociones. Emociones sí, pero habría que hablar con ellos y estas personas no siempre se suelen abrir tan fácilmente al cambio, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Como se han dado cuenta, a mí me gustan mucho las analogías, ¿no? ¿Qué pasa? Que vivimos en las empresas, estamos en una época, en un mundo donde hay una diferencia bien grande entre lo que es ser un empresario y ser un científico. ¿Sí? Esto lo cuento casi como si fuera un chiste, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un científico y un empresario, ¿no? El empresario normalmente es la persona que valora las variables resultado, o sea, qué voy a obtener, ¿no? Cuánto me va a costar y qué riesgo voy a asumir, y en esas tres variables toman una decisión, ¿no? Y en ese aspecto, con esos tres variables, por eso es que el número dos del CEO siempre es el VP de finanzas, ¿no? Porque los financieros son los que hacen muy bien estos cálculos de ROI, de riesgo, etcétera, ¿no? Eh, pero el científico más bien es aquel que, en vez de valorar eso, ¿no? Valorar el éxito, valora el fracaso, ¿no? Porque él sabe que tiene que tener una solución, pero que para lograr esa solución se tiene que equivocar, se tiene que equivocar. Pero como el científico es inteligente, lo hace en chiquito, en un laboratorio, y hace pequeñas pruebas, ¿no? Esto en castellano es el Agile, ¿no? Eh, y ese mindset es el que tiene que empezar a entrar en las organizaciones. La verdad es que no queda mucho más de otra cosa. Tienes que ser Agile. Y si no lo quieres hacer, como dice Luigi, porque es difícil de convencer, eh, la buena noticia, Luis, es que no lo vas a tener que hacer tú, sino que el mercado se lo va a decir al directorio, ¿no? O sea, tarde o temprano, esto está cambiando tanto que en algún momento van a tener que hacerlo. La pregunta es si quieres ser el primero o quieres ser el segundo, ¿no? En hacerlo. Yo trataría yo trataría de entrar en este mundo diplomático, político de las organizaciones para meter este cambio como una pequeña prueba, ¿no? Dame un MVP, ¿no? Dame presupuesto para hacer un MVP, te voy a traer un pequeño quick win y ahí vamos creciendo, ¿no? Es como un caballito de Troya que hay que meter a veces. Gracias, Ernesto. Y nos pregunta Micael, que, ¿cuál es tu percepción en cuanto a ética y aplicación de algoritmos e innovaciones tecnológicas? ¿Crees que las preocupaciones, no sé, hemos visto después de todo lo que nos has contado, nos has dejado a todos un poco intranquilos, inquietos, asustados? Igual yo, ¿eh? ¿Hay motivo para estar asustado No, o es una exageración? Nos has condicionado no, o sea, y más bien tenemos que ver la oportunidad y no, no sí, tanto tenemos que el... ver la oportunidad, tenemos que ver la oportunidad. O sea, claramente hay un riesgo, ¿sí? Pero
como yo digo, ¿no? Sobre todo con las fake news, ¿no? La fake news puede ser un buen ejemplo para hablar de la ética y dónde está la solución o dónde podría estar el problema, ¿no? Si hacemos la comparación, o sea, la gente ha mentido, miente y mentirá, ¿no? El ser humano no se ha vuelto más mentiroso porque existe Internet, ¿no? Pero lo que está pasando es que hoy día el contenido de la información lo puede crear cualquiera, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Antes los medios eran medios masivos, o sea, había un televisor y a partir de ese broadcaster pues te daba la información. Y nos guste o no, bueno, había alguien que más o menos fungía de curador de esa información y hacía un pequeño fact-checking, ¿no? Entonces te llegaba una información digerida. Lo que estaba pasando es que le estábamos trasladando la responsabilidad. Había alguien que tenía la responsabilidad de darnos las cosas bien, ¿no? Hoy día la tecnología ha invertido las responsabilidades, ¿sí? La responsabilidad ya no está en el emisor, sino en el receptor. Yo creo que esa es la mejor recomendación, ¿no? Ir entendiendo cómo funciona esto, ¿no? O sea, a mí si me preguntan cuáles las dos habilidades del futuro, para mí son dos: empatía y pensamiento crítico, ¿no? Leer las emociones de la gente y desconfiar de lo que dicen ahí las personas para poder yo tener mi propio criterio de evaluación, porque ya no está en el emisor la responsabilidad, sino en el receptor, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay bastante que trabajar porque además si no después también el que queda mal es uno mismo, ¿no? Porque nos ha pasado, pues que a veces yo mismo he caído en esa trampa de reenviar a algo, ¿no? Y después dice, uy, me equivoqué, y tengo que volver a mandar, uy, me caí, metí la pata, ¿no? Pero es así, ¿no? Y mira, Gabriela nos hace también aquí una pregunta. Dice, bueno, nos compartes que el uso de los algoritmos, lo que nos hablabas de los filtros de información, van reforzando nuestras creencias y nos va polarizando, ¿no? Entonces nos dice Gabriela, la tendencia entonces es que, o sea, estamos condenados a esa radicalización. Cada vez vamos a estar más polarizados con los efectos adversos que ya estamos viendo, ¿no? Además, cuando frente a una crisis económica o sanitaria como la que hemos vivido, eso tiende a exacerbar también las emociones y a radicalizar más las posiciones. Estamos llegando a un mundo de pasiones enfrentadas como el de la década de los 40 del siglo pasado. Bueno, yo he tenido también mis peleas ahí por grupos de WhatsApp en estos últimos meses, ¿no? Como todos, creo. Pero yo creo que lo que ha pasado es que nos ha llegado muy rápido y no nos hemos dado cuenta. Y es un proceso de adopción, o sea, igual que siempre, ¿no? Cuando la adopción, o sea, cuando ya hayamos adoptado bien esta tecnología, la vamos a saber usar mejor también, ¿no? Pero ha pasado muy rápido todo. Nos ha agarrado así como una cachetada, ¿no? Y no hemos podido reaccionar. Seguimos leyendo el Facebook como vemos un noticiero en la televisión y no es lo mismo. Tú eres optimista, ¿crees que vamos a autosacarnos como sociedad de ese... Sí, ¿sabes por qué? Porque tenemos una rueda que nos realimenta de nuestro propio pensamiento y sí. A su vez, pero no tenemos tanto impulso para salir de ahí, ¿no? Estamos confortables en nuestra burbuja, alimentándonos entre todos. ¿Qué fuerza es que nos va a sacar de ahí? Es que yo sí soy optimista, ¿saben por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo creo en una cosa que es la que siempre ha funcionado, que es la evolución. Y la evolución tiene una cosa que nos puede doler, lo que voy a decir, pero que tiene que ver con la selección natural, ¿no? La gente, ahí va a aparecer mucha gente con una capacidad de empatía y de criterio enorme. Yo soy muy optimista en eso. Va a haber gente y vas a ver las nuevas generaciones. Nosotros hemos estado recibiendo información por otros medios. Los chicos que tienen ahorita 10 años no saben qué es otra cosa. O sea, ellos ya van a saber usar este juguete desde nacimiento, ¿no? Entonces, lo van a usar diferente. Nos está costando a nosotros. Y nosotros tenemos el reto de adoptarlo y de saber usarlo, pero después va a venir la evolución. Y la evolución siempre pone todo en orden.
Ojalá. Lo que pasa es que tiene que haber presión evolutiva para que la evolución funcione. Vamos a ver si somos capaces de Sí, generar sí. sociedades con presión evolutiva hacia el mal uso de la tecnología, ¿no? Yo creo que todavía no es que va a ser inmediato, ¿no? Pero sí va a ser fuerte. O sea, no, van a haber cosas, van a seguir pasando estas cosas que hemos visto estos últimos años, ¿no? Sí. Oye, yo te quería también hacer una reflexión con todo esto las preguntas que nos están haciendo, lo que comentas. Claro, dice, lo más importante para generar cambio en una organización es la empatía. Pero sin embargo, vivimos en una sociedad cada vez más polarizada y más retroalimentada por estos filtros de información y más metidos en nuestras burbujas. Y yo personalmente pienso que es bien difícil separar a la persona del profesional, digamos, ¿no? Muy difícil tener una dualidad y ser una persona fuera del trabajo y otra persona en el trabajo. Finalmente, como individuos somos uno, ¿no? Un único cuerpo, una única mente. Con lo cual, si fuera del trabajo somos personas polarizadas y que cada vez con sentimientos más pasionales, ¿no? Y más abiertos a discutir y a defender y a llevar nuestras ideas pues bueno, al extremo y a buscar confrontación o convicción, ¿no? En lugar de vivir en un mundo un poco más calmado, en el respeto, en el aceptar la diversidad, ¿no? Y puede haber gente que opine diferente a nosotros y bueno, puede estar bien, podemos buscar el aprendizaje ahí. Esa polarización que tenemos en la sociedad la vamos a trasladar necesariamente a las empresas, con lo De todas cual maneras. va a ser más difícil probablemente generar cambio ahora que hace unos años, en los que yo creo que había menos tensiones sociales. Precisamente yo creo que a veces al tener menos información o menos fake news o menos filtros de información, había menos polarización probablemente. Entonces, si nos junta la tormenta perfecta, también haciendo uso de tu alegoría del huracán, tenemos una sociedad más polarizada, menos empática, pero a la vez un mundo profesional expuesto a más cambios y a una necesidad de cambiar de forma más acelerada. Son dos fuerzas enfrentadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo lo solucionamos, ¿no? Porque la necesidad del mundo laboral realmente estamos siendo un bloqueo, un obstáculo por la sociedad en la que nos movemos actualmente, ¿no? Hay una disyuntiva ahí. Ahí se me está acabando el optimismo, ¿no? Pero bueno, a ver. No. Es que vuelvo a lo que les dije hace un rato, ¿no? O sea, yo creo que la revolución, vivir en una organización que está organizada, valga la redundancia, como de primera revolución industrial para un entorno como el actual, intensifica lo que acabas de describir, ¿no? Porque sin querer, tú lo has dicho y yo también pienso igual, que claro, las personas que estamos en tecnología tenemos esta forma de pensar que puede ser un poco peligrosa para la adopción, preocuparnos mucho en los hard skills, ¿no? Pero ahí nomás ya estamos empezando a notar un reto en la reorganización que tiene que ver en la organización. En estos reskillings, ¿no? Sería muy bacán que alguien especializado en talento pueda aprender sobre las cosas de tecnología, ¿no? Porque te va a dar una empatía diferente, ¿no? Te va a dar una visión distinta, mucho más holística, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mucho, ¿no? Mira, esto lo que viene, ¿cuál es uno de mis propósitos de contar en todos los lugares donde pueda sobre esto? Es visibilizar el problema, no dar una solución porque claramente es complejo, ¿no? Pero visibilizarlo, yo creo que visibilizarlo es bastante. Pero lo siguiente es que seamos conscientes de que viene un momento crítico, ¿sí? Pero que después de eso va a haber una organización nuevamente en donde tenemos que pasar, pues ya no puede ser, o sea, vamos a pasar a la quinta, sexta revolución industrial y seguimos pensando como si fuera una fábrica de Ford, ¿no? Haciendo Fortes, ¿no? Y eso Negros, ya no además. puede. Negros, solo negros, claro. Oye, estaba pensando, mientras decías eso, me venía a la mente la reflexión que a lo mejor, a ver qué opinas, ¿eh? Me gustaría tener tu opinión. A lo mejor son los mercados los que acaban generando esa presión evolutiva a la que nos referíamos antes, porque pensaba, claro, Totalmente. el mercado va a premiar a las empresas que
capaces de adaptarse más rápido, ¿no? Porque van a estar mucho más cerca del consumidor. Y nosotros como consumidores vamos a premiar a esas compañías. Pero para que las compañías se vuelvan ágiles y respondan rápidamente a los cambios y se adapten a nuestras nuevas necesidades, necesitan profesionales más dispuestos a cambiar. Con lo cual, más empatía. Probablemente necesitan ser empresas que busquen profesionales más empáticos como catalizadores del cambio. Con lo cual, las personas más empáticas van a ser más exitosas en el plano profesional. Y eso es lo que quizás sea la fuerza que estábamos buscando antes, que haga que nos forcemos necesariamente a ser más empáticos, porque eso es lo que va a determinar nuestro éxito profesional y eso acabe generando una retribución a la sociedad en forma de una sociedad más empática y menos polarizada. ¿Puede ser esa la salida? Ya has tocado un punto clave, ¿no? Porque las empresas se mueven por el mercado, ¿no? Lo que tiene que haber es una organización, o sea, una presión, como tú dices, del mercado. Y la está viendo, ¿ah? Es muy buena la reflexión, porque si tú ves, por ejemplo, la velocidad a la que pasamos, el mercado empezó a exigir que las empresas sean ambientalmente más responsables, ¿no? Ya ha generado una presión enorme rapidísimo, ¿no? Porque no se olviden que así como las personas que están afuera son iguales a las que están adentro de la organización, ¿no? Entonces la presión es la misma, ¿no? Y hay una cosa que por ahora, al menos acá en Latinoamérica, bueno, en el mundo yo creo, ¿eh? Se ve como de lejitos, como si fuese una cosa, sí, pues hay que hacerlo porque para ser buenas personas, pero yo creo que da en el clavo del mercado, que tiene que ver con la diversidad. De todo esto, o sea, una cosa que estamos pensando que es como, sí, para quedar bien, que sea una herramienta de marketing, ¿no? No, o sea, ser diversos adentro, por ejemplo, que dentro de 10 años no tengamos que estar hablando del perfil de la persona de TI o de data como un tipo de persona nada más, sino que tenga un background de sociología, ¿no? de talento, un psicólogo, pero que sepa programar en Python, ¿no? Que sepa hacer muy bien sus gráficos en BI, ¿no? Puede ser la diferencia y lo que nos lleve a otro lugar, ¿no? Las empresas que se parezcan más al mercado van a ser las que sobrevivan, ¿no? O sea que sí hay esperanza, ¿no? Y esa fuerza de cambio finalmente somos nosotros como consumidores, eligiendo cuáles son las empresas que consideramos que son mejores, ¿no? Que tienen mejores prácticas y con nuestras compras, con nuestras elecciones, podemos ayudar a ir cambiando poco a poco la sociedad, ¿no? A través de las elecciones de consumo. Qué curioso, qué bonito final. Me voy mucho más esperanzado de lo que estaba al principio. Sí, no, me parece que es una buena conclusión, ¿no? Yo creo que y si uno investiga un poco más de lo que les acabo de contar, hay estas dos tendencias de los tecnooptimistas y los tecnopesimistas, así se llaman, ¿no? Pero finalmente hay un equilibrio, yo creo que se va a conseguir, ¿no? Ojalá que seamos nosotros, pues, ¿no? Porque tenemos que... Pero si no vamos a ser nosotros, van a ser estos chicos que están detrás de nosotros, porque ya se mueven diferente y ya ven el mundo diferente, ¿no? Ahí viene la presión, ¿no? Ahí viene la presión. Hay otra presión adaptarse también. A morir. Hay una presión del mercado y una presión generacional, ¿eh? Muy bien, pues esperemos que esa presión nos haga mejorar. Como dices, la evolución siempre genera cambios positivos para los que se adaptan y para la globalidad. Para la que no se adapta, el futuro es un poco más negro. Así que a adaptarnos todos y a abrazar el cambio. Así es. Muchas gracias, Ernesto. Yo creo que con esto concluimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo esta conversación con Ernesto. Muy gratificante, muy esperanzadora. Generemos cambio, adoptemos el cambio, hagamos sociedades mejores, más inclusivas, y eso empieza por nosotros. Así que ahí está, en nuestras manos. Muy buenas noches a todos. Gracias, Iván. Gracias a todos.